Hola chicos, bienvenidos a Comunicharla, a un nuevo episodio y en esta ocasión me encuentro con Dana, psicóloga de profesión. Mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Oye, te invitamos por una sencilla razón, queremos interrogarte de algo que nos urge saber. Y es que esta nueva modalidad, esta nueva vida en la que estamos viviendo, valga la redundancia, está basada en muchísimas actividades y nos ha generado muchísimo estrés, y una de las consecuencias de ese estrés, una de las consecuencias que ha generado ese estrés es la depresión. Entonces el tema de hoy, chicos, es la depresión. Si a ustedes les interesa saber, entender un poquito más de cómo funciona y qué es, pues quédense. Bueno, pues mi nombre es Daniela Méndez Reyes, soy psicóloga de profesión. Actualmente soy psicóloga del DIF municipal de San Jacinto Amilpas. Okay. Estudié en la Universidad La Salle y actualmente me encuentro estudiando psicoanálisis. ¡Wow! Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como Daniela Méndez, Okay. En Facebook y en Twitter. Nada más. Perfecto. Entonces vamos a plantear un poquito acerca de la depresión. La depresión, como la conocemos, sé que es una muy buena praxis tener un acompañamiento de vida con un terapeuta, con un psicólogo, para que nos vaya pues encaminando y no tome decisiones por nosotros, pero sí nos escuche y sí nos permite ver ese flujo de ideas que muchas veces necesitamos y que nosotros por nosotros mismos no podemos entender. Dicho eso, la mayoría de las personas, al menos ahorita con pandemia, pues estamos viviendo etapas depresivas. ¿Podemos empezar por qué es la depresión? Claro. Es bien importante tener en cuenta el término coloquial que se utiliza, sí, a la parte ya científica clínica, o a la parte clínica, okay, exclusivamente, ¿no? Generalmente es como muy común escuchar entre las personas que si ven a alguna persona triste, exacto, la palabra que se utiliza muy común es está deprimido, ¿no? Claro. O incluso entre amigos es como estoy deprimida, ¿no? Sí. Es un uso bastante coloquial que ha repercutido en cierta forma para que a la parte clínica o a la parte patológica se le reste importancia. Okay. Entonces, cuando hablamos de depresión ya estrictamente como una enfermedad, nos referimos a una alteración que ocurre en nuestro cerebro, una alteración química que genera ciertas dificultades dentro de varios aspectos de nuestra vida, sea en nuestra casa, con nuestra familia, en el trabajo, con los amigos, en las relaciones de pareja. Hay una repercusión significativa que dentro de esta alteración se ve manifestada de forma conductual. Ok, entonces, funcionalmente es algo biológico, químico, que podemos percibir a través del comportamiento. Así es. ¿Estás de acuerdo? Así Sí. lo aterrizamos. Y más específicamente, nuestro cerebro funciona a través de neurotransmisores. Okay. Y los principales neurotransmisores que se ven afectados o alterados son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Okay. Y estos neurotransmisores, cuando no se están produciendo de la forma adecuada como deberían de ser, que en su estado basal o natural hacen que en el ser humano ocurra un estatus de estabilidad, de felicidad, lo que ocurre cuando está esta alteración es que hay una baja de motivación, alteraciones en el sueño, cambios en el estado de ánimo, ¿no? Okay. El diagnóstico. ¿Cómo saber que una persona está deprimida? Porque precisamente al convertirse en un término vox populi o en un término trend, todos nos sentimos psicólogos o analistas del comportamiento y decimos, estás deprimido, estás deprimida. ¿Cuál es la evaluación correcta? ¿Cuál es la metodología correcta? ¿Y qué hacer en caso de que uno tenga pues la idea o la creencia de que está deprimido? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ok, bueno, lo primero es la observación, ¿no? Sí. O sea, clínicamente la observación es el método para poder evaluar. No, antes de llegar a la parte clínica tenemos que situarnos en un contexto social, okay, ¿no? Es decir, estamos en constante interacción con otras personas, en casa, en escuela, en trabajo, bla, bla. Y nosotros observamos ciertas conductas en el otro que pueden llamar nuestra atención. Okay.
Y entonces aquí, para identificar primero que algo está ocurriendo, porque cualquier persona, la verdad es que no podría dar el diagnóstico como tal, y es aquí donde entran los agentes especializados, Sí. Un psicólogo, un médico, en este caso un psiquiatra como tal, pero la parte social puede poner atención en ciertas características que puede llegar a presentar la otra persona. Que son como testigos, como alertas previas, ¿no? Foquitos rojos que nos van indicando que algo no anda tan bien, Okay. ¿no? Dentro de las características más comunes de la depresión está el bajo estado de ánimo, es muy recurrente. De pronto, la mayor parte del tiempo, la persona se siente triste, pero no nada más se siente triste, sino hay una sensación de vacío, de insatisfacción, de falta de motivación, ¿no? Y a esto también voy cuando se tiene que diferenciar de la parte coloquial, porque generalmente la tristeza es una emoción básica, fundamental del ser que humano, la experimentamos todos, claro, ¿no? Y entonces es normal que ante ciertos estímulos nos pongamos tristes, pero esta tristeza no dura tanto. Sí. No se queda permanente durante un periodo largo de tiempo. Como que tiene un proceso en el que sube y luego retoma una normalización en nuestras emociones, ¿no? Y entonces, cuando uno se siente triste, una salida con amigos, ir a comer helado, ver películas, te quita esa tristeza. Claro. Con la depresión no funciona así. Okay. Con la depresión, por más que el individuo a lo mejor tenga la intención de salir de esa tristeza, no puede. Debe ser acompañado. Todavía no vamos a ese punto, ¿no? Okay. Lo estamos evaluando apenas. Ya vimos que no está funcionando correctamente, ya vimos que no es un periodo de duelo, de pérdida o de tristeza natural, sino que ya se está prolongando, se está empezando a salir de los estándares normales de un sentimiento tradicional. Exacto. Hasta ahí vamos. Y entonces esta tristeza profunda, acompañada de un sentimiento de vacío, de una falta de motivación, hace que la persona descuide su aspecto físico, que tenga severas dificultades para poder iniciar actividades o disfrutar de actividades que antes le gustaban. Puede aparecer periodos en los que duerma mucho o al contrario, presente otras alteraciones como insomnio o la sensación de que pese a que duerme, no es un sueño reparador, ¿no? Y entonces todo el día está como decaído, falta de atención. Así, todos en el estudio. Identificados. Eso se está poniendo complicado. Además de esto, de estas alteraciones de sueño, pues también ocurren ciertas modificaciones en la alimentación. Puede ocurrir que la persona empiece a ingerir mucho alimento, que es un síntoma característico también de la ansiedad. O por el contrario, que aparezca la falta de apetito y entonces la persona, aunque le insistan, no. Y entonces ocurre esto, ¿no? Un aumento de peso significativo o una pérdida de peso significativo. O sea, prácticamente una de las... uno de los aspectos que nosotros podemos ver o que podemos discernir así de manera externa, simple, pues es un desequilibrio prácticamente, ¿no? En la constitución humana, social o el comportamiento que venía teniendo, porque pues o sube o baja de peso, pero algo no está en su lugar. Y me hablabas de la ansiedad. ¿Cómo defines la ansiedad? O sea, es un tema que acabas de tocar y que es importantísimo antes de que continuemos con la depresión, la ansiedad. ¿Cómo se define? Es parte de otra enfermedad mental. Otra alteración en nuestro estado mental, ¿no? Sí. Y está caracterizado por una inquietud presente por pensamientos irracionales de anticiparnos a lo que va a pasar. Entonces es como un rechazo al futuro. ¿Estamos de acuerdo? Pues, ¿o es incertidumbre? Incertidumbre, temor, miedo, es un miedo desmedido, ¿no? Ante algo que no ha ocurrido, ¿no? Es decir, no hay un estímulo real que te genere miedo, sino la ansiedad está derivada por un miedo irracional. Claro. Pero, pues quien lo padece no puede controlarlo. Para quien lo padece... Tal vez para él tiene toda la razón. Sí, su pensamiento es 100% real. Y por eso lo vive con tanta angustia. Sí, ¿no? Entonces, lo vive tan real. Justamente la ansiedad
se presenta también en comorbilidad con la depresión, ¿no? Okay. Es común, es decir... Están en contubernio para hacernos sentir, son parte uno del otro, sí, ¿no? Sí, se van como acompañando ahí. Okay. No es una regla, no es que todos la presenten, pero sí, okay. Sí se llega a presentar. Bueno, entonces ya llegamos a este punto en el que ya definimos un montón de cosas, muchas virtuales, ya las podemos ver, hay un cambio de peso, hay un cambio de hábitos, dejamos de hacer las cosas que amamos, ¿no? Estoy tratando de decirlo en palabras como que naturales, ¿verdad? Y una vez que llegamos hasta este punto, ¿qué prosigue? Bueno, aquí todavía faltan algunos síntomas que identificar. A ver. ¿Sale? Hay algunas alteraciones también a nivel cognitivo bastante importantes. Hay falta de atención, falta de concentración, falta de memoria y toda esta gama de síntomas que vamos mencionando generan una disfuncionalidad en la persona. Okay. Y entonces hablamos que la depresión se considera una discapacidad. No me digas. ¿Por qué? Porque la persona deja de ser funcional en la mayor parte de los ámbitos en los que se desenvuelve. Y para esto... ¿Como el profesional? ¿Cómo? ¿El profesional es uno de ellos? No te entiendo. Profesionalmente, o sea, en sus labores profesionales, en su trabajo. Sí, claro. ¿Queda como incapacitado? Exacto. Ok, entonces debería de evaluarse legalmente para que se hiciera algo al respecto, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, parte de esta disfuncionalidad, de esta discapacidad, es que tenemos que tener en cuenta también que cuando hablamos de depresión, hay diferentes niveles, por así decirlo. Ok, un espectro. Hablamos de depresión leve, hablamos de depresión moderada y hablamos de depresión severa. Okay. En los casos de depresión severa es cuando de plano la persona, por más que quiera, pueden pasar días en los que no se levanta de su cama, y de los síntomas más graves, la aparición de ideas suicidas o intentos suicida. Claro, lo entiendo. Y entonces hablamos de que incluso ya cuando hablamos de una depresión severa, es necesario incluso considerar el internamiento. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es mantener la seguridad del paciente. Claro. Exacto. ¡Wow! Hasta aquí llegamos con los síntomas, ¿no? Serían todos y el espectro desde lo mínimo, pasando por lo medianito. Como los más básicos que cualquiera que esté en interacción con el otro puede ir identificando. Puede percibir y decir, hey, alerta, aquí hay algo que hay que analizar. Y aquí también es importante mencionar que, bueno, estos síntomas hay como una variedad tremenda que va en función también de cada persona y del grupo de edad. Porque, por ejemplo... ¿Hay edades más proclives a ser depresivas? Sí. Okay. Un sector vulnerable es el grupo de adolescentes y también un dato importante es que la depresión se presenta la mayor cantidad de veces en mujeres. Es más presente en mujeres que en hombres. Entonces, aquí es como una gama tremenda de síntomas que... por eso es importante que las personas que convivimos cotidianamente con otras podamos estar abiertas a cualquier síntoma de foquito rojo que pueda presentar, porque no necesariamente tiene que ser depresión, pero algo por ahí anda mal, ¿no? Claro. Entonces... Se me vienen varias cosas a la mente, ¿no? Sí, generalmente cuando hablamos de depresión, a lo mejor el primer pensamiento que llega es una persona triste, ¿no? Ajá, sí. Pero, por ejemplo, en niños, la depresión también se manifiesta a través del enojo y de la irritabilidad. Ok, esto es importante, ¿eh? O sea, en niños, la depresión en niños, porque pareciera que esto es una enfermedad de la psique y pareciera que un niño, por el hecho de estar formando su psique, no sería capaz de tener una enfermedad de ella. Pero se oye interesantísimo. Jamás había escuchado acerca de la depresión en niños. Antes de que vayamos con los niños, los adolescentes, son un grupo de riesgo fuerte, se entiende que están en una etapa en la que están terminando de formar su carácter y pues, se encuentran vulnerables, son un híbrido entre que no son independientes del todo, quieren serlo, no pueden serlo, están tomando apenas sus decisiones propias, entonces si lo mezclas con una taza de hormonas que están por dentro hirviendo, sí, claro, a flor de piel, pues evidentemente se entiende por qué puede ser, por qué son un foco rojo. Ahora, algo bien importante. Las personas que pasan la adolescencia, o sea, tienen la caída de este pico de emociones, ¿en quién es más
probable que se ejerza o que existan casos fuertes de depresión en el adolescente, aunque tiene un índice mayor de probabilidades de tener depresión? ¿Quiénes son los que consuman de una manera más real los casos fuertes o los casos severos? Estoy hablando de las personas que pues lamentablemente pierden la vida por un suicidio o que tienen que ser internadas. ¿En dónde está el grupo más que termina en una situación más compleja? Ok, más que focalizarnos, por ejemplo, en si son hombres o si son mujeres o si son de tal edad a tal edad, necesitamos entender que para que se dé la depresión tienen que interactuar varios factores, ¿no? Uno de las personas que llegan a presentar esta sintomatología y ya como tal el trastorno o la enfermedad mental, son personas que probablemente tienen un componente genético. ¿Cuál puede ser ese componente? Que tengan antecedentes familiares en los que también se haya presentado la depresión. ¿O de un trastorno mental? Sí, también. Okay. Hay una alta probabilidad de que este componente genético se herede, ¿no? No es que si mi mamá tuvo depresión, yo a fuerza voy a tener depresión. No hay una regla, pero está el gen ahí, pero puede o no puede detonarse. Y para esto interactúan otros factores, ¿no? Como las interacciones en las relaciones sociales, ¿no? Algunos factores externos. Por ejemplo, esta situación de la pandemia viene a ser un detonante bastante significativo para que muchas personas se hayan vivido en depresión, ¿no? Entonces, hay varias cosas a nivel social, a nivel de relaciones interpersonales, en cuestiones heredofamiliares que pueden detonar que la persona llega a presentar este padecimiento. Y entonces nos damos cuenta que incluso el estatus económico puede ser uno de esos factores que predisponga a una persona a que lo detone. ¿Por qué? Porque la pobreza, al encontrarse en un ambiente carente de oportunidades, falta de empleo, dificultades para continuar los estudios, no sé, la responsabilidad de cuidar a una familia, etc., 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 puede generar que la persona entre en un nivel de estrés considerable, elevado, y si a esto le sumamos que tiene un antecedente importante genéticamente hablando, ¡pum!, ¿no? Viene este detonante de la depresión. Ahí tengo una cota pequeña que hacer. Espero tenerte aquí muchas veces y abordar algunos temas sociales así muy puntuales. En este caso, pues estamos dando una pequeña introducción a la cuestión de la depresión en su concepto general, ¿no? No estamos ahondando en un montón de cosas súper importantes, pero en algún momento me encantaría que grabáramos algo acerca de la depresión social, porque sí, en efecto, el contexto en el que viven las personas los vuelve proclives a ser depresivos. Lo que sé es que, contrario a lo que nosotros pensáramos, las personas más depresivas son las personas más tristes y generalmente no son la clase baja. O sea, los pobres, por la necesidad que tenemos de sobrevivir, generalmente somos más felices. México es un país muy feliz. Y la clase alta, que es la que lo tiene todo, tiene tiempo para deprimirse y son los que tienen un impacto más fuerte depresivamente hablando. Pues yo ahí también tendría mis dudas, si realmente somos un país feliz o nos orillamos a fingirnos felices. Sí, claro, o sea, la felicidad la vemos como una herramienta de defensiva porque queremos estar bien y queremos sobrevivir y tenemos todo encima. Le debemos a Coppel, le debemos a Electra, no tenemos para la siguiente semana para pagar la renta, etcétera. Y todo esto lo tenemos que impulsar de alguna manera, y la felicidad es una herramienta que no cuesta dinero. Entonces sí, definitivamente nos orillamos a tener que ser felices, pero y que esto es parte de este constructo capitalista que tenemos, en el que tenemos que consumir para ser felices, ¿no? Y sí, estaría súper interesante abordarlo desde ese enfoque. Lo tenemos que tomar en algún punto. Bueno, entonces, ahora sí, ya evaluamos más o menos nosotros como Juan Pérez y como María Benítez, ya vimos a alguien que tiene un problema así o que nosotros percibimos. Es más, yo mismo ya me autopercibí así. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? No quiero llegar a un punto crítico, entonces necesito ayuda. Claro. Generalmente cuesta un poco de trabajo
hacer como esta parte del insight, de decir estoy mal y necesito ayuda. El reconocimiento. Exacto. Sí, sí pasa, pero cuesta trabajo, ¿no? Cuando hablamos a lo mejor de una depresión leve, puede darse más este insight porque de pronto te vas dando cuenta que ya no disfrutas tus actividades, que le perdiste el interés a las cosas, que a lo mejor pasas mucho tiempo llorando o cualquier cosa te causa como esta sensación de querer llorar. Ese nudo aquí en la garganta. ¿Por qué? O sea, pasó una mosca y me deprimió la mosca. ¿Qué está pasando en mi vida? Entonces, en ese caso, sí es probable que la persona diga algo no anda bien, necesito buscar ayuda y entonces se recurre a especialistas, ¿no? En este caso, las personas apropiadas para iniciar un diagnóstico, hacer una historia clínica, es el psicólogo, la psicóloga, puede ser un médico general el que inicie el proceso, pero desemboca, cuando hablamos ya estrictamente de la enfermedad, con un psiquiatra. Por el medicamento. Exacto. Si es que necesita medicamento, porque no todas las depresiones necesitan medicamento, ¿no? Pero en los casos severos o en las personas que no logran percatarse de que necesitan ayuda, sí es importante que las redes de apoyo, es decir, las personas que nos rodean, y en primera instancia a lo mejor lo inmediato sería la familia, en un segundo momento a lo mejor los amigos, en un tercer momento a lo mejor la parte institucional, sea escuela o sea en el ámbito laboral, ¿no? Sea escuela, iglesia, trabajo, comuna. Entonces ahí sí es necesario que quien observa pueda decir: estos focos rojos son importantes, no se deben minimizar, necesitamos recurrir a la ayuda. Y entonces, si es necesario que esta otra persona, esta tercera persona, saque la atención, ya sea con el psicólogo, con el médico, que el médico generalmente va a hacer la referencia al psicólogo, y entonces el psicólogo es el que haría la referencia al psiquiatra. Ok, o sea, esa es como que la línea. Tal vez en algún punto nos podemos quedar, ¿no? Si dentro del espectro, pues tenemos una enfermedad que todavía es leve, es considerablemente pues controlable, ¿verdad? Y tratable hablando o con terapia, pues a lo mejor no hay necesidad de correr o de saltar al psiquiatra, sino que podríamos con nuestro terapeuta, con nuestro psicólogo de cabecera, pues ir tratando, irlo platicando, materializarlo de manera verbal y dar el acompañamiento, no sé. Y justo, y justo es importante hacer esta línea porque depende mucho de la historia clínica. Es decir, antes de llegar al psiquiatra, pues es necesario conocer varios antecedentes importantes, porque muchas veces se detona este episodio depresivo por un acontecimiento, puede ser la muerte de un familiar, un ser querido, la pérdida de un trabajo, pueden ser muchas circunstancias las que lleven a una persona a ese estado. Se tiene que poner énfasis también en la temporalidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, para que se considere una depresión severa, por lo menos deben de perdurar la mayoría de los síntomas durante 2 semanas, ¿no? Y entonces se presentan estos síntomas más alarmantes, como la presencia de ideas suicidas o el intento suicida. Y es necesario recurrir inmediatamente para hacer lo correspondiente a canalizar y considerar si es necesario el internamiento. Ya me espantaste, ¿sabes? O sea, yo estoy así de Jesucristo vencedor. De aquí ahorita que cerremos, señores, pues voy a tener que... O quédate y definitivamente ya de una vez nos ponemos nos pasamos a la terapia, porque es súper común. Yo soy una persona, creo, muy depresiva y siempre tengo estos bajones súper importantes. He estado en terapia en algún punto, pero la verdad es que no... Siento que no he avanzado lo suficiente, siento que no voy a avanzar lo suficiente y creo que voy a llegar a un paso extremo. Pero creo que 2 semanas es muy poco. O sea, sí, en ocasiones creo que también por el hecho de que tengo bastante trabajo, pues me tengo que estar moviendo. Pero sí se me hace que 2 semanas es muy poco. A veces, no solamente yo, sino que he conocido, de alguna manera me he buscado acercar a otras personas para no pasarla solo. Y además de mí hay otras personas que estamos viviendo situaciones súper complicadas y que la única manera que hemos encontrado como de hacer esa autoterapia pues es platicando entre nosotros, ¿no? Y pues no siempre estamos
preparados para escuchar correctamente porque lo hacemos como un grupo de ayuda, pero escuchando. Nunca nos tomamos la libertad de aconsejar algo, pero tenemos un dicho. Generalmente yo lo traje a la mesa, pero es no doy consejos porque los inteligentes no los necesitan y los pendejos nunca los siguen. Entonces, esa es una manera de verlo. No nos sentimos expertos en nada, pero sí escuchar es un gran alivio. O sea, que alguien te escuche, que puedas decir lo que sientes y que lo materialices en palabras se vuelve súper importante. Conforme vas madurando, conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que comunicar es una cosa muy importante y que a veces el simple hecho de escucharlo y de ver que otros más lo escucharon ya te sientes como los hombros te descansan, ¿no? Porque dejas de cargar todo eso. Y la verdad es que creo que la terapia debe de ser el paso, ¿no? Pero tienes mucha razón. Una cosa, la primera es definir que te sientes mal y que algo no está bien. Pero entre que te das cuenta de que algo no está bien a que vas a terapia, pueden pasar 10 años ahí en medio. Entonces también va a depender de nosotros de qué tan mal te sientas. Lo único que sí es que creo, es mi percepción, no debemos de callarnos, siempre debemos de tratar de externalizarlo, porque la depresión tiene máscaras, ¿no? Yo quería hablar contigo de depresión precisamente porque es un tema que a mí me duele muchísimo y uno tiene que salir allá, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos un equipo de varias personas y si yo me deprimo, todos se deprimen. O sea, yo no me puedo dar el lujo de venir deprimido porque se van a deprimir todos, ¿no? Tienes que ponerte una máscara y decir, ok, aquí estoy, miren, me estoy contento, venga, vamos todos. Si yo puedo, ustedes pueden, ¿no? Y muchas veces por dentro se van y ya se te acaba la pila, la máscara, se te cae todo y regresas a lo mismo, ¿no? Entonces, es súper difícil encontrar tu camino, es súper difícil encontrar los métodos que tienes que usar para ser alguien funcional, porque a lo que más le teme una persona con depresión, te lo dice alguien que siente que está en etapas constantemente de depresión, es a no ser funcional. Claro. O sea, una de las cosas más tristes que te puede pasar es decir, ok, creo que en este punto va a llegar un punto en el que yo ya no voy a poder hacer estas cosas, ¿no? Eso es a lo que más le teme a uno y por eso trata uno de ser a veces tan fuerte. Así es que, amigos, si ustedes no tienen una persona con quien hablar o si se sienten solos, pues intenten, o sea, primer paso, inténtenlo con el espejo. Cuando no puedan con el espejo, hay instituciones. ¿Tenemos alguna institución a la que nos podamos acercar si necesitamos hablar? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, que es el DIF, lo ideal es que en todos los DIF municipales pueda haber esta atención psicológica. Sí. Desafortunadamente no es así, pero al menos, por ejemplo, en el DIF de San Jacinto Amilpas se otorga este servicio de manera gratuita. Y creo que es bastante importante porque al menos una de las cosas por las que las personas no acuden a atención psicológica es por el costo. Claro. O atención psiquiátrica, sí, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que la cuestión de salud pública en materia de salud mental es un tanto deficiente, ¿no? Entonces, sí. Bueno, de forma pública, las instancias a recurrir podría ser un DIF, un centro de salud, okay, ¿no? Pero la mayoría de las veces se tiene que recurrir de forma privada. Privada, ok. Bueno, pues tenemos que empezar un movimiento, tenemos que empezar a crear algo, llamar a la acción y ver la manera de acercarnos y ver la manera de crear colaboraciones y que existan un montón de oídos más, porque vemos un montón de voces calladas que estamos por ahí en depresión y que necesitamos pues ser escuchados, ¿no? Al menos eso es lo que yo pienso. No sí, sé, claro, claro. De hecho, algo fundamental para ir reduciendo la presencia de esta enfermedad es generar redes de apoyo, okay, ¿no? Y empezar a dejar de estigmatizar a las personas que tienen una enfermedad mental, sí, porque parte de que prevalezca y de que muchas personas los lleguen a presentar, justo es porque prevalece la pena a poder admitir, claro, que algo está mal. Porque justo todo este sistema nos ha enseñado que tenemos que ser funcionales, sí, 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 y que si no somos funcionales no tenemos éxito. Sí. Y si no tienes éxito no tienes reconocimiento, y si no tienes reconocimiento no eres nadie.
Sí. ¿no? Entonces es como toda una cadenita que se viene desglosando, Sí. ¿no? Y que repercute en la salud mental de las personas. Y entonces cuando nosotros nos damos el tiempo de hablar acerca de este tema tan importante, sí va en un afán incluso de generar alerta en las personas, en un despertar de decir, eso que está allá afuera, muchas personas lo padecen y no hay que ser indiferentes a ello, porque podemos ser esa red de apoyo. Okay. Y en esa red de apoyo se pueden hacer grandes cosas, ¿no? En materia de salud mental, por ejemplo, incluso es como de los proyectos que tengo yo en mente, el poder facilitar el acceso a la salud mental de forma pública, de forma gratuita. Un híbrido, ¿no? En el que no tenga, o sea, tú como profesional de la salud mental, no tengas que regalar tu trabajo, sino que se pueda monetizar de manera privada, pero con un costo accesible para que también muchas personas puedan entrar, ¿no? Y sobre todo pensando en las diferentes personas, porque aquí en la capital, pues la mayoría de las personas pudiese tener acceso a la atención en salud mental. Pero salte 10 minutos para cualquier lado y ya, ¿no? Y que ahí también repercute mucho la ideología o las creencias todavía que prevalecen en los pueblos, ¿no? Especialmente en Oaxaca, pues los usos y costumbres, ¿no? Exacto. Entonces, la idea es generar esta conciencia, no nada más a nivel de atención psicológica, sino a nivel de prevención, a través de la psicoeducación, como esto, ¿no? Esto que estamos haciendo. Me encanta. Pues hagamos más, ¿no? Sí, claro. ¿Te parece? Por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y mira, dejo en el tintero, la verdad es que es una invitación casi obligada, pero el tema de depresión en niños lo tenemos que tomar. Se oye increíble, quiero saber mucho más y pues obviamente este es tu espacio, es tu casa y seguramente habrá muchas personas a las que les pueda servir esta psicoeducación. Seguramente habrá mamás que digan, yo no quiero que mi hijo llegue a estar depresivo, quiero estar atenta, quiero saber cuáles son los focos rojos, quiero saber cómo irlo apoyando para que sea parte de un modelo psicológico funcional y no llegue a tener depresión, que sea algo preventivo, ¿no? Sí, sobre todo que las personas que nos vean, ¿no? Seguramente les van a generar más dudas. Seguramente. ¿No? Lo ideal es que puedan acercarse a un profesional de la salud. Y hablen, platiquen. O sea, si escribirnos ahí en la caja de texto les funciona de algo, háganlo, por favor. Al menos en Sístole tenemos siempre ahí el chance de ir y responderles. Si vemos que alguien está preguntando algo así muy técnico, pues te echamos un grito. Claro que sí. ¿Te parece? Perfecto. Redes sociales otra vez, por favor. Daniela Méndez en Facebook y en Twitter. Chicos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana y por favor, cuídense mucho, quédense en casa, lávense las manitas cuando lleguen a casa. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.